Hola, hola, Dios te bendiga. Qué alegría encontrarnos nuevamente aquí en tu espacio, un libro y un café. Y especialmente en este espacio de los jueves que hemos llamado un café para el corazón. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa. No una pausa para escapar de lo que estás viviendo, sino para traerlo delante de Dios. Así que si tienes tu cafecito cerca, tómalo con calma. Y si tienes tu Biblia a tu lado, ábrela conmigo. Hoy vamos a permanecer en Génesis 1, 26 al 31. Y quiero comenzar con una pregunta que puede parecer sencilla, pero que toca una de las necesidades más profundas del corazón. ¿Quién soy delante de Dios? Vivimos rodeados de voces que intentan responder esa pregunta por nosotros. Nos dicen que nuestro valor depende de lo que hacemos, de lo que tenemos, de nuestros logros, de nuestra apariencia, de nuestra productividad o incluso de la opinión que otras personas tienen de nosotros. Y sin darnos cuenta, podemos comenzar a construir nuestra identidad alrededor de esas cosas. Si algo nos sale bien, pensamos que estamos bien. Si fracasamos, sentimos que nosotros mismos somos un fracaso total. Si alguien nos reconoce, nos sentimos valiosos. Si alguien nos rechaza, comenzamos a cuestionar nuestro valor. Pero cuando abrimos la Biblia, encontramos una verdad anterior a todas esas voces. Antes de nuestros logros, antes de nuestros errores, de nuestras pérdidas, de que alguien pudiera decirnos quién éramos, Dios ya había hablado. Y en Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y detengámonos aquí. El texto comienza diciendo: entonces dijo Dios. La iniciativa pertenece a Dios. El ser humano no se creó a sí mismo. No decidió cuál sería su valor. No estableció por sí mismo su propósito. Dios habló, Dios creó y Dios determinó que el ser humano llevaría su imagen. Eso coloca nuestra vida en el lugar correcto. Dios es el creador y nosotros sus criaturas. Y esto no disminuye nuestra dignidad, todo lo contrario. Nos permite entender de dónde viene. Génesis dice: a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto no significa que el ser humano sea Dios. La criatura sigue siendo criatura. Y el creador sigue siendo infinitamente superior a todo lo que ha creado. Pero Dios decidió conceder al ser humano una dignidad particular dentro de su creación. Fuimos creados a su imagen. Eso significa que nuestra vida tiene un valor que no depende de nuestro rendimiento. Piensa en esto. Si tu valor dependiera de lo que haces, tendrías que demostrarlo constantemente. Hoy tendrías que demostrar que eres suficiente y mañana nuevamente y al día siguiente lo mismo. Y después también siempre existiría alguien que hace más, que tiene más, que parece avanzar más rápido. Pero Dios nos lleva a un lugar diferente, nos lleva al origen. Fuimos creados por Él. Nuestra dignidad comienza allí. Ahora bien, necesitamos hacer una aclaración importante. Decir que fuimos creados a imagen de Dios no significa que Dios apruebe todo lo que hacemos. La Biblia nunca confunde dignidad con inocencia. El pecado existe. El ser humano necesita arrepentimiento. Necesitamos redención. Necesitamos a Cristo. Pero nuestro pecado no cambia el hecho de que Dios es nuestro creador. Y esto es importante porque podemos caer en dos errores. Uno, es pensar demasiado bien de nosotros mismos.
Y el otro es pensar tan mal de nosotros que olvidamos lo que Dios ya ha hecho. La Biblia no nos invita a tener orgullo, tampoco nos invita a despreciar algo de nosotros mismos. Nos invita a mirar nuestra vida desde Dios, reconocer nuestras debilidades, sin negar nuestra dignidad, confesar nuestro pecado sin concluir que nuestra vida carece de valor. Podemos arrepentirnos sin vivir atrapados por siempre en la culpa, porque nuestra historia no comienza con nuestro fracaso, comienza con Dios. Y eso también transforma la manera en que miramos a los demás. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hombres y mujeres fueron creados a imagen ¿de quién? De Dios. Por eso la dignidad humana no depende de posición, de capacidad, de edad, productividad o reconocimiento. La persona que admiramos, la persona que no comprendemos, la persona que nos ha decepcionado, la persona que atraviesa una etapa de debilidad, la persona que ya no puede hacer lo que hacía antes, todas, absolutamente todas, siguen siendo seres humanos creados por Dios. Y eso debería afectar profundamente nuestra manera de hablar, de tratar, de escuchar, de amar. También debería cambiar la manera en que nosotros nos miramos. Quizás estás atravesando una temporada en la que ya no haces todo lo que hacías antes. Quizá tu vida cambió. Quizás tus responsabilidades ahora son diferentes. Quizás estás aprendiendo a depender de otros. Y claro que puede ser difícil todo esto porque vivimos en una cultura que muchas veces mide el valor por la productividad. Pero Génesis nos recuerda algo que necesitamos recuperar. Tu valor no comenzó cuando comenzaste a producir. No comenzó cuando conseguiste un trabajo. No comenzó cuando formaste una familia. No comenzó cuando alcanzaste una meta, compraste tu casa, alcanzaste un título, no. Y tampoco desaparece cuando algunas de esas cosas cambian. Tu creador sigue siendo tu creador. Ahora, quiero hacer una pausa, porque este espacio se llama Un café para el corazón. Y no quiero que simplemente escuchemos estas palabras y pasemos rápidamente a lo siguiente. Quiero que dejemos que la palabra de Dios haga su trabajo en nosotros. Quizás hoy necesitas recordar algo muy sencillo. Dios te creó. No eres el resultado de tu último fracaso. No eres solamente aquello que otros dijeron de ti. No eres la suma de tus errores. Tu vida tiene un origen en Dios. Pero Génesis no solamente responde a la pregunta ¿quién soy? También responde otra, ¿para qué estoy aquí? Porque después de hablar de la imagen de Dios, el Señor continúa diciendo, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Y aquí encontramos responsabilidad. Dios crea al ser humano y le entrega una tarea dentro de su creación. Pero debemos entender correctamente la palabra señorear. No significa que el ser humano sea el dueño absoluto de todo. No, estamos equivocados. Dios continúa siendo el creador. Todo pertenece finalmente a Él. El ser humano recibe autoridad como administrador bajo la autoridad de Dios. Y aquí aparece una verdad que puede traer mucha libertad. Dios nos dio responsabilidades, pero nunca nos llamó a ocupar su lugar. ¿Nos corresponde trabajar? Claro que sí. Decidir, obvio. Cuidar, claro. Nos corresponde obedecer. Nos corresponde administrar, pero no nos corresponde controlar el futuro.
Y muchas veces el cansancio del corazón viene precisamente de intentar controlar aquello que Dios nunca puso completamente en nuestras manos. Queremos controlar lo que nuestros hijos harán. Queremos controlar las decisiones de otras personas. Saber qué ocurrirá mañana. Garantizar que todo salga bien. Queremos tener respuestas antes de atravesar las preguntas. Pero Dios no nos llamó a controlar el futuro, nos llamó a ser fieles delante de Él. Y eso es diferente. Puedes hacer tu parte sin pretender hacer la parte de Dios. Puedes trabajar y confiar. Puedes planificar y confiar. Puedes ayudar y confiar. Puedes tomar decisiones responsables y confiar. Puedes amar profundamente a alguien y reconocer que no puedes gobernar su corazón. Piensa en una relación. Puedes hablar con respeto, puedes pedir perdón, puedes establecer límites, puedes amar, puedes orar, pero no puedes obligar a otra persona a responder como tú quisieras. Puedes enseñar a tus hijos, puedes corregirlos, puedes poner límites, puedes mostrarles el camino. Pero cada persona tendrá que responder personalmente delante de Dios. Y aceptar eso puede ser doloroso, especialmente cuando amamos. Pero reconocer nuestros límites no significa amar menos. Significa reconocer que Dios es Dios y nosotros no. Y eso también es una forma de adoración. Ahora llegamos al versículo 28. Y los bendijo Dios. Y me encanta que estas palabras aparezcan aquí. Dios bendice y después encomienda una responsabilidad. Eso nos recuerda que nuestra relación con Dios no comienza con lo que nosotros hacemos por Él. Comienza con lo que Él ha hecho por nosotros. Dios crea, Dios bendice, Dios provee y nosotros respondemos. Y esto es muy importante porque fácilmente podemos convertir nuestra vida espiritual en una lista interminable de cosas que debemos hacer. Tengo que orar más, tengo que leer más, tengo que servir más, tengo que hacer más. Y sí, la Biblia nos llama a crecer en obediencia. Pero nuestra obediencia nunca debe de convertirse en un intento de comprar el amor de Dios. No obedecemos para conseguir su amor. Obedecemos porque Él es Dios. No servimos para fabricar nuestra dignidad. Servimos desde aquello que hemos recibido de Él. No intentamos controlar nuestra vida para sentirnos seguros. Aprendemos a confiar en el Señor y esto es especialmente importante para quienes han pasado años cuidando de otros. Hay temporadas en las que sentimos que todo depende de nosotros. Cuidamos, trabajamos, resolvemos, acompañamos, escuchamos, servimos. Y podemos llegar a pensar, si yo no lo hago, nadie lo hará. Pero recuerda algo, tú también eres criatura. Tú también tienes límites. Tú también necesitas descansar. Tú también necesitas recibir. Tú también necesitas depender de Dios. El Señor no te pidió que sostuvieras el mundo. Te pidió que fueras fiel con aquello que puso delante de ti. Por eso quizás hoy necesitas escuchar. No tienes que resolverlo todo. Hay situaciones que necesitan tiempo. Hay preguntas que todavía no tienen respuesta. Hay decisiones que requieren sabiduría y hay cargas que necesitan volver a entregar al Señor.
Continuemos con Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Aquí encontramos nuevamente la provisión de Dios. Antes de pedir al ser humano que administre, Dios ya había preparado aquello que él necesitaba. Esto nos muestra algo acerca del carácter de nuestro Creador. Él es un Dios que provee. Ahora debemos ser cuidadosos. Este pasaje no significa que nunca tendremos necesidades o pérdidas, quizás temporadas difíciles. La Biblia misma mostrará después hambre, escasez, dolor, sufrimiento. Por eso no debemos convertir Génesis 1 en una promesa de una vida sin dificultades. Pero sí podemos contemplar aquí algo verdadero acerca de Dios. Él es bueno y es proveedor. Y eso debería llevarnos a la gratitud, porque muchas veces estamos concentrados en aquello que todavía falta, que dejamos de reconocer aquello que Dios ya ha puesto delante de nosotros. Tal vez hoy no tienes todo lo que deseas, pero tienes algo que agradecer. Una persona, una oportunidad, una puerta abierta, un nuevo trabajo, una conversación inspiradora, el alimento, un lugar donde descansar, una iglesia donde congregarte, la palabra de Dios, la posibilidad de orar, la oportunidad de comenzar nuevamente. La gratitud no significa negar lo que te falta, significa reconocer lo que ya hemos recibido. Por eso quizás la pregunta para hoy no sea ¿qué me falta?, sino ¿qué me ha confiado Dios? ¿Qué relaciones? ¿Qué responsabilidades? ¿Qué recursos? ¿Qué oportunidades? ¿Qué dones? ¿Qué personas ha puesto cerca de ti? Cuando cambia la pregunta, también cambia nuestra manera de vivir. Dejamos de perseguir únicamente lo que todavía no tenemos y comenzamos a administrar fielmente lo que Dios ya puso en nuestras manos. Y eso nos lleva al último versículo que quiero que contemplemos. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¡Qué hermosa declaración! Y vio Dios contemplando su obra. Y después declara que era bueno en gran manera. Estamos contemplando aquí la creación antes de la entrada del pecado. Y esto es importante, porque hoy vivimos en un mundo quebrantado, donde hay dolor, enfermedad, muerte, injusticias, relaciones rotas, pérdidas. Y la Biblia nunca nos pide llamar bueno a lo que Dios llama pecado, ni negar el dolor que existe. Pero Génesis 1 nos recuerda que el quebrantamiento no comenzó en Dios. La creación salió de las manos de un Dios bueno. El problema entró después. Y esa verdad también nos ayuda a entender nuestra esperanza. La historia bíblica no termina en Génesis 1 y tampoco termina en Génesis 3. Dios no abandona su creación cuando entra el pecado. La historia continúa. Dios obra, Dios llama, Dios promete, Dios redime y finalmente encontramos en Jesucristo la respuesta definitiva al problema del pecado. Por eso, cuando hablamos de nuestra identidad, no podemos quedarnos solamente en Génesis 1. Sí, fuimos creados a imagen de Dios, pero también necesitamos reconocer que el pecado ha afectado profundamente al ser humano y que necesitamos reconciliación. ¿Con quién? Con Dios. Y esa reconciliación no la producimos nosotros, la recibimos por medio de Jesucristo.
Por eso nuestra identidad cristiana no consiste simplemente en pensar mejor acerca de nosotros mismos. Consiste en conocer a Dios, reconocer nuestro pecado, confiar en Cristo y aprender a vivir bajo su señorío. Eso es mucho más profundo. Quizá hoy estás mirando tu vida solamente desde aquello que salió mal. Un matrimonio que terminó. Una oportunidad que nunca llegó. Una decisión equivocada. Una pérdida. Un hijo que está tomando decisiones dolorosas. Una etapa que terminó. Y poco a poco comienzas a pensar, esto define mi historia. Pero tu historia no termina en lo que salió mal. Si has pecado, arrepiéntete. Si necesitas pedir perdón, hazlo. Si necesitas reparar algo, da ese paso. Pero después, vuelve tus ojos hacia Dios. Porque el Señor no deja de ser Dios cuando nuestra vida se desordena. Y tampoco deja de ser fiel porque nosotros no entendamos lo que Él está haciendo. Y aquí quiero detenerme en algo muy importante. La fe cristiana no significa decir todo lo que ocurre es bueno. No. Hay cosas que son malas. Hay cosas que duelen, que nunca debieron suceder. Pero la esperanza bíblica es diferente. Podemos decir, esto me duele, pero Dios sigue siendo Dios. Podemos decir, no entiendo, pero puedo confiar en Él. Podemos llorar y seguir creyendo, reconocer nuestra debilidad y seguir buscando al Señor. Atravesar una temporada difícil sin convertir esa temporada en nuestra identidad. Eso es esperanza. Y mientras terminamos este cafecito, quiero volver a la pregunta del principio. ¿Quién soy delante de Dios? Génesis nos ha mostrado algo precioso. Somos criaturas. Él es el creador. Fuimos creados a su imagen. Nuestra vida tiene dignidad. Tenemos una responsabilidad delante de Él. Dependemos de su provisión y nuestra vida debe vivirse bajo su autoridad. Pero hay una verdad que une todo esto. Dios es el centro. Y quizá esta sea una de las verdades que más descanso puede traer a nuestro corazón. Porque si yo soy el centro, todo depende de mí. Tengo que tener todas las respuestas. Tengo que controlar el futuro. Tengo que conseguir que todo salga bien. Tengo que lograr que todos me comprendan. Tengo que evitar todos los problemas. Pero cuando Dios vuelve a ocupar el centro, puedo reconocer mis límites. Puedo decir, Señor, esto me corresponde a mí. Y también esto solamente tú puedes hacerlo. Puedo obedecer sin controlar el resultado. Puedo trabajar sin pensar que todo depende de mis fuerzas. Puedo amar sin poseer. Puedo esperar sin tener todas las respuestas. Puedo descansar. No porque todo esté resuelto, sino porque Dios sigue siendo Dios. Y quizá hoy no necesitas resolver toda tu vida. Quizá solamente necesitas dar el siguiente paso. Sí, ese pasito de obediencia. Permanecer en la palabra, pedir perdón, perdonar, tomar una decisión sabia, pedir ayuda, dejar una carga delante del Señor, volver a orar, seguir caminando. No necesitas conocer todo el camino para obedecer al Dios que sí conoce el camino. Por eso, si tienes tu Biblia abierta, vuelve por un momento a Génesis 1:31 y lee nuevamente. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y esta vez no pienses primero en lo que tú tienes que hacer. Contempla al Dios que aparece detrás de estas palabras.
el Dios que crea, el Dios que ordena, el Dios que bendice, el Dios que provee, el Dios que contempla su obra, el Dios que declara que es buena. Ese es el Dios al que queremos conocer, porque cuanto más conocemos su carácter, más aprendemos ¿a qué? A confiar en Él. Nuestra seguridad no está en comprender todas las circunstancias, está en conocer a aquel que permanece cuando las circunstancias cambian. Y ahora quiero llevar este cafecito a una oración. Si puedes, inclina tu corazón delante del Señor. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Celestial, Padre bueno, Padre amoroso, gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos detenernos delante de ti. Hoy recordamos que tú eres nuestro creador. Nuestra vida no comenzó en nuestras circunstancias, Señor. Nuestra identidad no depende de la opinión de otras personas. Tú nos diste vida y nos creaste a tu imagen. Ayúdanos a vivir con humildad, reconociendo que tú eres Dios y nosotros somos tus criaturas. Enséñanos a cuidar aquello que has puesto en nuestras manos, a administrar nuestro tiempo, a valorar nuestras relaciones, a utilizar nuestros recursos con sabiduría, a servir con un corazón dispuesto y a no intentar controlar aquello que solamente tú puedes gobernar. Gracias. Gracias, Señor, por tu bondad. Señor, gracias cuando tenemos abundancia. Enséñanos a agradecer. Cuando atravesamos necesidad, enséñanos a confiar. Cuando no entendamos lo que estás haciendo, Señor, ayúdanos a permanecer cerca de ti. Y cuando nuestra vida, Señor, esté siendo complicada, ayúdanos, Señor, a descansar en ti. Danos humildad para arrepentirnos y regresar a tu verdad. Tú conoces a cada persona que está compartiendo este café, Señor. Conoces sus preguntas, sus temores, sus pérdidas, sus responsabilidades, sus anhelos, sus cargas. Y sabes lo que cada corazón necesita. Ayúdanos a descansar en ti. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque sabemos quién eres tú, Señor. Que nuestra vida pueda honrarte, que aquello que nos has confiado sea administrado con fidelidad, Señor. Y que por encima de todo aprendamos a vivir con los ojos puestos en ti. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Qué hermoso es, perdón, contemplar la grandeza de nuestro Dios y ver su bondad todo el tiempo. Gracias por haber compartido conmigo este cafecito para el corazón. Hoy no quiero que te vayas pensando que tienes que resolver toda tu vida. Quiero que te vayas recordando algo mucho más sencillo. Dios es tu creador. Él conoce quién eres. Él conoce tus límites. Él conoce tus necesidades. Él sigue siendo digno de confianza. Cuando cierres este video, te invito a hacer algo muy sencillo. Vuelve a leer por tu cuenta Génesis 1, 26 al 31. No solamente para buscar una respuesta rápida. Lee despacio. Observa que el texto dice acerca de Dios. Pregúntale al Señor, ¿qué quieres que conozca de ti? Porque ese es nuestro deseo en un libro y un café. No solamente hablar acerca de la Biblia,
Queremos abrir las Escrituras para conocer al Dios que se revela en ellas. Queremos caminar juntos por su palabra. Y si este espacio está siendo de bendición para tu vida, te invito amorosamente a suscribirte a Un Libro y un Café y a compartir este contenido con alguien que pueda necesitar escuchar hoy la verdad de la palabra de Dios. Mañana continuaremos nuestro recorrido en Viviendo la Fe. Volveremos a mirar estas verdades desde otra perspectiva y nos preguntaremos cómo llevar lo que creemos a nuestras decisiones cotidianas. Porque conocer la verdad de Dios no termina cuando cerramos la Biblia. La verdad debe comenzar a transformar nuestra manera de vivir. Si Dios lo permite, te espero mañana. Será una alegría y una bendición seguir caminando juntos, con nuestra Biblia abierta, nuestro cafecito cerca. Que el Señor te conceda paz para aquello que hoy no puedas controlar, sabiduría para aquello que sí debes hacer y un corazón dispuesto para seguir caminando con Él. Nos encontramos en nuestro próximo episodio de Un Libro y un Café. Dios te bendiga.